¿Has escuchado hablar sobre la palabra resiliencia? Probablemente sí, y es que este término ha sido muy empleado en los últimos 2 años, periodo en donde hemos afrontado la pandemia de la COVID-19 y lo hemos utilizado con el propósito de motivarnos a continuar, a ser más fuertes y a adaptarnos a una situación que para ese entonces era desconocida. La Real Academia de la Lengua Española nos dice que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adversos. Y también nos dice que es la capacidad que tiene un material, un mecanismo o un sistema para recuperar su estado inicial una vez que ha cesado la crisis que ha atravesado. Teniendo como noción estos conceptos básicos y adentrándonos a nuestro curso de salud y seguridad organizacional, podríamos entonces decir que este término, esta palabra resiliencia, la podríamos utilizar en entornos organizacionales. La respuesta es sí. En este pequeño video vamos a conocer acerca de la resiliencia organizacional, que es un término que ha sido muy utilizado en los últimos años. Rogelio Urquizo en el 2017 nos dice que la resiliencia es la habilidad que le sirve a las organizaciones para sobreponerse ante circunstancias adversas de cualquier índole, salir bien librada y quedar en mejores condiciones que antes de la crisis. Es decir, se convierte en una estrategia para el desarrollo de la cultura organizacional y el desarrollo de capacidades gerenciales ante el riesgo. También nos dice que es fundamental la capacidad que tiene el ser humano para enfrentar, sobreponerse y fortalecerse en las situaciones difíciles o de adversidades presentes en un momento determinado. Finalmente nos menciona que tener una actitud resiliente implica hacerse de una visión distinta del mundo que rodea al individuo y también a la organización. La misma implica el aumento de las posibilidades de mantener relaciones de solidaridad para enfrentar los conflictos propios del ser humano. Por su parte, Accra y Amat en el 2014 nos mencionan que el concepto de resiliencia organizacional nace de la necesidad de que las organizaciones se mantuvieran constantemente al tanto de las obstrucciones que pudieran erosionar toda su existencia y adoptar así las medidas de precaución adecuadas que se consideren medidas de anticipación ante la crisis. La importancia de que las organizaciones sean resilientes tiene un efecto de gran alcance sobre la posición de toda la organización. Mientras que Vogue y Sutcliffe en el 2007 nos indican que la resiliencia se refiere al mantenimiento de los ajustes positivos de algunas condiciones difíciles, de modo que las organizaciones emergen de estas crisis con condiciones mucho más fuertes, o sea, fortalecidas e incluso más ingeniosas. ¿Podríamos decir entonces que convertir a una organización en una organización resiliente tiene beneficios? Por supuesto que sí. El primero de ellos es que facilita el crecimiento intelectual del capital humano, potencia la relación de la organización con su entorno exterior, creando vínculos con otros actores. Mejora también la capacidad de liderazgo que tengan dentro de la organización. Hay un rápido retorno a la actividad y a la posición previa que se encontraba antes de la situación de crisis. Hay un aumento de la moral del personal, también de su compromiso y de su productividad. Mejora la capacidad de atraer al personal de calidad hacia la empresa, hacia esa empresa resiliente. Y finalmente genera ventajas de reputación y sostenibilidad ante el aumento de la demanda del mercado. El modelo Healthy and Resilient Organization, más conocido como HERO, es un modelo que describe el funcionamiento de las organizaciones saludables y resilientes. Está determinado por 3 elementos claves que son recursos y prácticas organizacionales que permiten gestionar los procesos, empleados o equipos saludables que muestran elevados niveles de bienestar y por último, resultados organizacionales saludables. El concepto de este modelo HERO hace referencia a organizaciones que sobreviven y se adaptan a las crisis y que incluso luego de ellas se pueden volver mucho más fuertes y sólidas debido a estas experiencias negativas que han atravesado.
El modelo propone un proceso motivacional en el cual se predice el comportamiento y el compromiso laboral teniendo en cuenta las demandas y los recursos de trabajo. El modelo de resiliencia de la espina de pescado contiene 4 tipos de estrategias que las organizaciones pueden tomar como modelo a desarrollar para mejorar su resiliencia. La primera de ellas es la resistencia, la fiabilidad, la flexibilidad y por último la redundancia. Este modelo sugiere que la resistencia y la flexibilidad son las estrategias más exitosas. Sin embargo, ninguna de las estrategias asegura el éxito de la recuperación de las organizaciones en un momento de crisis. Esto siempre va a depender del contexto en el cual se desenvuelve la organización y el nivel de madurez que tenga para afrontar precisamente esas situaciones difíciles. En el modelo de Carl Lewin, Lewin define el cambio como una modificación de las fuerzas que mantienen el comportamiento de un sistema estable. Por ello, siempre dicho comportamiento es producto de 2 tipos de fuerzas. La primera, las que ayudan a que se efectúe el cambio, las mejor conocidas como fuerzas impulsoras, y las segundas, las que se resisten precisamente a que el cambio se produzca, llamadas fuerzas restrictivas. Y precisamente son estas fuerzas restrictivas las que desean que se mantenga el status quo. Cuando ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen en lo que, según Lewin, es un equilibrio casi estacionario. Para modificar ese estado casi estacionario, se puede incrementar las fuerzas que propician el cambio o disminuir las fuerzas que lo impiden o combinar ambas tácticas. Básicamente, la idea que propone Lewin es de descongelar valores antiguos, cambiar y recongelar estos nuevos valores. Entonces, conociendo estos conceptos básicos, los beneficios y algunos modelos que se pueden aplicar en las organizaciones para convertirlas en organizaciones mucho más resilientes, ¿podríamos entonces medir la resiliencia de una organización? Como dato curioso, podemos mencionar que el PSI Group, que es una empresa encargada de ayudar a las organizaciones a contar con normas que le aseguren la excelencia, realizó en el año 2021 el Índice de Resiliencia Organizacional, teniendo como hallazgos temas bastante interesantes acerca de este índice. El primero de ellos es que se han dado cuenta que ha surgido un enfoque mucho más holístico, haciendo que los líderes tomen conciencia más holística del impacto de todos los aspectos de las operaciones en su percepción de su resiliencia organizacional. Este informe también nos indica que existe mayor énfasis en las personas y en los procesos. Si bien sabemos que el liderazgo ágil sigue siendo un factor determinante, hay ciertos elementos como personas y procesos que han aumentado su importancia percibida acerca de la resiliencia organizacional. También nos indica que la prioridad de la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados, los clientes y las comunidades fueron fuertemente indicados como factores que han tenido un impacto positivo en la reconstrucción de la resiliencia organizacional. Los que han sobrevivido han sido ágiles, flexibles y adaptables. Para reconstruir y en última instancia prosperar, los líderes deben seguir comunicando con ideas claras su visión y de esta manera asegurar la eficacia y la claridad. Finalmente, con tantos aspectos negativos que escapan del control de las organizaciones, la forma en que los líderes han afrontado la incertidumbre ha sido clave para que la organización continúe y se convierta en una organización resiliente. A través de este pequeño video hemos conocido conceptos básicos de resiliencia organizacional, cuáles son los beneficios que tiene convertir a una empresa en una empresa resiliente y también algunos modelos que podemos aplicar dentro de las organizaciones precisamente con la finalidad de convertirlas en organizaciones resilientes. Y como dato curioso, finalmente hemos conocido acerca del índice de resiliencia organizacional generado en el año 2021 por la empresa PSI Group, donde nos hemos enterado algunos hallazgos bastante interesantes sobre este tema. Entonces, teniendo en cuenta toda la información que hemos compartido a través de este video, es muy importante resaltar, como se mencionó al inicio, que las empresas deben aspirar a ser empresas u organizaciones resilientes con la finalidad de adaptarse ante las crisis con este mundo tan cambiante.
Es importante también tener una planificación de cómo afrontar la crisis y no solamente esperar a que la crisis se haya presentado para poder actuar. Es muy importante tener un plan de prevención sobre cómo se puede afrontar esta crisis o esta futura crisis. Parte de eso también hace notar qué tan resiliente puede ser una empresa. Como hemos mencionado también, es muy importante saber adaptarse a los cambios porque, nuevamente, estamos en un mundo que cambia constantemente y las empresas que sobreviven son las que finalmente saben adaptarse y reconstruirse luego de que ha sucedido una crisis.